entró. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un gustazo estar acá. Gonzalo Lavina con nosotros. La verdad es una sorpresa que queríamos darles, nada más ni nada menos. Su música ha sido una inspiración en esta investigación. Algunas del grupo lo saben bien, con quienes compartimos toda una afinidad musical en ese sentido, especialmente su trabajo sobre Mateo para piano, que ha sido la verdad una gran inspiración. Bueno, bienvenidas, bienvenidos entonces, vamos a comenzar. Esta es la presentación de un ciclo de 3 presentaciones que vamos a hacer desde nuestro equipo, el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, el LabT, de la Universidad de la República. Vamos a tener esta presentación aquí, que es como la oficial, la primera de todas, y vamos a tener otra en sede del municipio B y sede del municipio C, que son, bueno, los lugares que tienen que ver justamente con los territorios en los cuales estuvimos investigando, los temas de investigación, los colectivos, etc. Antes que nada, entonces vamos a agradecer acá la presencia de Federico Orena con nosotros. Y bueno, y nada mejor fue justamente, ¿no?, que ir como esas cosas que se van dando, ¿vieron? Que se iba a dar, justamente iba a coincidir una vez que teníamos terminado todo este trabajo enorme, que nos llevó muchísimo tiempo, ya vamos a charlar después, con el año de la conmemoración de nuestros 300 años de la ciudad de Montevideo. Así que... Bueno, bienvenidos a todos y todas a este lugar que por suerte en esta administración pudimos volver a abrir, y a pesar de la pandemia y otras acciones estamos abriendo este espacio hace poquito tiempo de vuelta para todos los montevideanos y montevideanas, y creímos en conjunto que era un lugar muy lindo para presentar este libro, ¿no? Un lugar en que podemos mirar la ciudad y sobre todo parte de la ciudad a la que esta serie de investigaciones se dedican. Yo a veces repito algunas cosas, con muchos conceptos, pero ¿qué es una ciudad? ¿Qué es eso? ¿Cómo describís el momento inicial? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los hitos fundamentales? ¿Cómo es ese entramado de intereses, de sueños, de disputas? ¿Qué es lo que se va generando en estos 300 años para hacer lo que somos hoy? Y que lo que somos hoy no es lo que éramos hace 5, ni tampoco es lo que vamos a hacer dentro de 5, ¿no? Hay procesos que se van generando y van cambiando, quizás a veces no las vemos porque son imperceptibles para algunos momentos históricos, bueno, pero terminan siendo hitos que cambian o la subjetividad de la sociedad o la infraestructura de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en ese proceso, en realidad tenemos una cantidad de acciones que venimos celebrando. Nosotros estamos muy contentos de ser parte de este proceso, y también, cuando digo de ser parte, es de darle difusión a algo que es tan maravilloso como la generación de conocimiento desde la Universidad de la República. Y ese es nuestro rol. Teníamos la plataforma de los 300 años de Montevideo para centrar y dar a conocer una cantidad de acciones e investigaciones que se hacen sobre la ciudad. Y cuando se acercaron dijimos, bueno, hagámoslo en conjunto, preséntense dentro de los formatos que habíamos pensado, y uno de los programas que tenemos, que nosotros le llamamos Celebrar tu Barrio, que normalmente va dirigido a vecinos y vecinas que nos están presentando un montón de acciones que incluso las van a ver ahora desarrollándose, entre ellos los 190 años del Cerro, por ejemplo, que se van a festejar este fin de semana, ¿no?, que es el fin de semana que viene, en una cantidad de escenarios. Esto también es una forma de celebrar barrios, ¿no?, que hace un montón de cabezas que estén pensando la ciudad, sus conflictos en el momento, en la actualidad. Uno repasa acá y ve muchas operaciones de generación de sentido en distintos sentidos en la ciudad y sobre todo en este territorio y en esta zona, ¿no? Miraba ahora ahí hasta cómo las políticas públicas generadas por la Intendencia de Montevideo inciden en transformaciones y en unos casos en reconstrucción de la memoria. Pongo de ejemplo el trabajo sobre la Plaza Elisa Cuestas, donde ahí articulan un montón de acciones que están vinculadas a políticas públicas de construcción de ciudad.
porque es elegir territorio para que haya cooperativa, la construcción de comunidad a través de eso, después qué nombre darle ese espacio. Entonces, en realidad acá hay mucha historia y sobre todo hay mucha historia desde el punto de vista de la construcción de ciudad, de la construcción de memorias y también de rescatar esa cosa que está entre lo oculto y lo presente, ¿no? Yo creo que hay personas que creen, y lo repito siempre, que la patria son banderas, son monumentos, son supuestamente grandes hombres y mujeres, grandecitos. Y creo que en realidad uno cuando empieza a caminar la ciudad y la vida, se da cuenta que la patria de verdad son nuestras canciones, nuestros sueños, nuestros amores, nuestras ideas, nuestros afectos, nuestras comidas, nuestros sabores, nuestro pienso. Y de la misma manera que le digo a los vecinos y vecinas de cada barrio que lo defienden, lo mismo le quiero decir a todo este equipo de investigadores que cuando piensan, cuando cuestionan, cuando proponen, lo que están haciendo es hacer patria. Así que muchas gracias. Muy agradecido realmente porque estén todos acá. Este es un producto que llevó muchísimo tiempo, como ya lo van a ver. Es muy difícil calcular las horas de trabajo que hay acá. Yo diría que es imposible, la verdad. No sé cómo se calcularía una cosa así. Ya desde la cuestión de cuándo es que comienza una investigación, ¿no? Cuándo uno pone ahí el principio de algo, es complicado. Ya desde mucho tiempo atrás, trabajando estas cuestiones, estas problemáticas, estas temáticas, les diría ya desde el momento de que estábamos cerrando el trabajo en Casaballe, ¿no? Cuando se publicó Casaballe bajo el sol en el 2013, ya hace 11 años, ya como que venía surgiendo esta necesidad de ver como algo así como la contracara de eso, ¿no? Lo planteo ahí un poco en el prólogo, ¿no? ¿Verdad? En esa época donde estaba tanta discusión en los espacios políticos, sociales y demás, que siguen estando hasta hoy en día, ¿no? En relación a la exclusión social, a los problemas que vive nuestra gente y demás, apareció una y otra vez esta cuestión de había que incluirlos, y siempre esa pregunta, ¿no? ¿Incluirlos a qué? ¿Incluirlos dónde? Y se cruza también con temas biográficos que hacen a la historia de vida de uno, ¿no? Y demás, tanto a nivel más personal, más íntimo, como en la formación. Desde la posibilidad de haber hecho estudios de arquitectura y de acercarse a la historia urbana antes de volcarse a la antropología y demás, descubro, ¿no? Estas fases de la historia de la ciudad, y ahí también descubro esta cuestión de los ensanches urbanos típicos del urbanismo de la modernidad del siglo XIX. Y después, bueno, estudiando eso me di cuenta que yo soy un hijo de este segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, ¿no? Algo que hasta hoy en día sigue siendo desconocido, la ciudad novísima, una terminología que es muy poética, ¿no? Hasta hoy en día muy modernista, podríamos decir mejor, y que bueno, una vez uno se pone a bucear con eso y se encuentra con una infinidad de cuestiones que es lo que está acá. Y bueno, por ahí fue que se planteó la posibilidad entonces de encontrarnos con un universo increíble de fenómenos culturales, sociales, políticos, que también fue acompañando el desarrollo de un gran equipo que tiene que ver con el surgimiento entonces de nuestro laboratorio y del primer programa que empezamos juntos sobre estas temáticas en 2015. Y ahí también sirvió, ¿no? Como pretexto y como gran plataforma para empezar a trabajar juntos, tejer una metodología, inventar dispositivos de investigación, enseñanza universitaria, extensión universitaria, y ahí fue que fue creciendo el propio laboratorio. Esta investigación es la primer gran investigación colectiva de nuestro laboratorio en conjunto. Vale mencionar nomás, y voy cerrando, que dentro de todo ese paquete de dispositivos que fuimos inventando, hubo uno muy particular que merece especial atención, que dentro de todas estas ideas experimentales que teníamos dijimos, bueno, vamos a hacer un taller de investigación con vecinos y vecinas.
bueno, que puedan tener que ver con lo académico, no, que sea una convocatoria totalmente abierta, y ahí con Dulcinea, ¿no? En el corazón del segundo ensanche, detrás del Hospital Vilar de Bon, la gran macromanzana, una de las macromanzanas de la zona. Bueno, en el Club Reducto tuvimos ahí ese taller de investigación sobre la ciudad, y tuvimos, bueno, un trabajo ahí increíble que terminó siendo Narrativas Barriales, un libro artesanal publicado por Biblio Barrio, al que después le montamos, ¿no? Esa serie de cortos etnográficos audiovisuales, que después los pudimos también editar y compartir a través de TV Ciudad, con el que ganamos el Premio Nacional de Urbanismo en el 2019 en la categoría Comunicación Social, y Narrativas Barriales es parte de esta investigación, ¿no? Yo quiero agradecer particularmente a muchas compañeras y compañeros pertenecientes a ese grupo de Narrativas Barriales, que es parte de la investigación, y son tan investigadoras e investigadores como nosotros, los académicos, y eso tiene que ver con la perspectiva nuestra. Ofrecen una mirada a los fenómenos que hubiera sido imposible tenerla desde otro lugar, imposible. Y en ese sentido, por último, también agradecer a la Universidad de la República, por supuesto, y en particular a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, a la CECIT, por haber aceptado publicar esto, que realmente es un trabajo difícil en todo sentido, difícil para evaluar, ¿no? Esto fue sometido a evaluadores externos, académicos del continente, por lo menos, que van, ¿no?, entregando sus diferentes evaluaciones. Implicó un trabajo de edición, de corrección enorme, que llevó muchísimo tiempo, un trabajo de diseño, más de 250 fotografías, que también son parte de la investigación. Hay muchos compañeros y compañeras con los cuales me incluyo, hecho las fotografías que están acá, es parte del abordaje, y particularmente por haber aceptado incorporar a compañeras y compañeros que no son docentes de la universidad como autores. No es un tema menor, tiene que ver con nuestra universidad, con la visión que tiene la UNELAR, y eso la verdad que me llena de orgullo en ese sentido. En principio los llamados que tenemos para poder publicar están restringidos a los investigadores de planta, digamos así, ¿no?, de la universidad, pero frente a esta iniciativa, haciendo la solicitud, explicando y fundamentando todo esto, aceptando sin ningún tipo de inconveniente la participación de los compañeros y compañeras de Narrativas Barriales y de estudiantes universitarios que en aquella época estaban haciendo el grado, ahora ya están terminando sus maestrías, son magíster, están en el equipo, se han formado, están acá muchos atrás de las cámaras, también con los audiovisuales, pero en ese momento eran estudiantes universitarios. Así que también por ahí viene ese gran agradecimiento. Y por último, ahora sí, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tiene un lugar particular, ¿no?, por estas temáticas, por el involucramiento. Yo les comentaba y les nombraba a Mariano Arana. Realmente haber sido alumno de Mariano ha sido un privilegio, ¿no? Fueron de las cosas más importantes realmente en términos de enseñanza que me tocó vivir. En esa época, además, que el equipo de historia estaba compuesto por él, por Garabelli y por Lili, ¿no? Un momento potente, ¿no? Estamos hablando más o menos del año 1993, por ahí, ¿no? Cursos en el salón de actos que eran una locura, con diapositivas sin parar, lleno de gente, horas, una pasión. Bueno, el libro está dedicado a la memoria de Mariano, que eso también es importante, justo coincide con su fallecimiento. No tengo duda que le hubiera gustado mucho este producto, lo que hemos hecho con su trabajo, que también ha sido una inspiración. Sus ensayos acá están, hemos tratado de tomarlos todos en cuenta, y tratamos de seguir esa senda de alguien que con su pasión, con su dedicación ha dado muchísimo, ¿no? Así que bueno, vamos por ese lado. Ahora sí, hemos convocado, hemos invitado a estos compañeros, compañeras, para que ellos hagan la presentación. Gabriel Kirichi, querido amigo, profesor de historia, colega de la Facultad de Información y Comunicación, comunicador, muchas cosas más.
hemos sabido compartir horas de radio en AM Libre, en Mateína, así que por ahí también es una alegría enorme que estés y somos compañeros del departamento y demás. Con lo que se planteó antes, bueno, en este año de los 300 años de Montevideo, los colegas, los compañeros de historia tienen una preeminencia muy importante en lo que se está haciendo y su visión sobre el libro también va a ser en ese sentido muy, muy importante. Dulcinea Cardoso, bueno, habló un poco de Bibliobarrio, ella ya nos va a contar, coordinadora de ese emprendimiento increíble, fantástico, compañera de Facultad de Psicología. La psicología social es muy importante para el laboratorio, es un componente central. En esta semana estamos también participando de la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria, en este momento de conferencias acá abajo. Así que también por ahí, y es representante de esta experiencia, ¿no verdad?, de narrativas barriales. Y bueno, y tenemos acá a el padrino de la publicación, ¿no?, como yo planteo, Ramiro Segura, gran amigo, gran colega, doctor, antropólogo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de San Martín, que escribió el prólogo de la obra, que es hermoso. Te agradezco muchísimo, querido, por estar acá. Así que si les parece, entonces empezamos, como ustedes quieran, dejemos a Ramiro al final, y vos que tenés que estar al teatro. Ahí está, dale nomás. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer, celebrar todo, siempre la publicación y la reunión, que de alguna manera es un momento digamos, de pasar un portal de todo lo que se viene haciendo y seguir y continuar, pero también ver como otros frutos y imaginarse muchas posibles cosechas, ¿no? y nuevas, bueno, no solo publicaciones, sino nuevas experiencias que creo que genera todo digamos, concentrado, que uno llega a imaginarse, y bueno, conociendo la tarea de Eduardo y quienes están acá, de lo que hay detrás de trabajar sobre esto, ¿no? Yo lo que quisiera agregar, muy brevemente, porque también yo me reía con yo me crié en la ciudad novísima, entonces, pero no sabía, empecé a estudiar, ¿no? Entonces, porque hay una cuestión ahí que es un nombre un poco raro, ¿no? Pero a su vez, convertirlo en un objeto de estudio, y un objeto de estudio en el formato que ustedes desarrollan, también lo hace muy atractivo, porque no solamente ver el plano que queda acá, que haya echado, sino esto, porque estudian el habitar, pero lo hacen con un recorrer. Entonces, ya hay una cosa que es muy atrapante, ¿no? Y a uno le genera también la motivación de pensar cómo esto después puede ser fruto de experiencias pedagógicas, experiencias políticas, en el sentido de inserción en la poli, y de experiencias que aten de manera, yo creo que fructífera, vitalizante, lo local con lo regional y lo internacional. Porque hay algo que me parece muy interesante, que ahora yo me anoté un poquito con unas cosas para compartir de la lectura, pero en primer lugar, como hijo y criado, ahora vivo afuera, nací afuera, volví, entré, salí, ¿no?, de la ciudad novísima, también agradecerles, porque a uno le devuelve o le enriquece las identidades, los trabajos que hacen las personas que se preocupan por conocer los barrios y charlar y que empiezan a hacer confluir esas cosas, ¿no? Yo no me pongo en evaluador, sino en el lector. No es un libro solo de urbanismo, ni es un libro de historia de los barrios, ni es un libro de sociología de los vecinos, ¿no? Ni es un libro de arquitectura, y tiene todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso va combinando y hay textos, uno se da cuenta, incluso lo van poniendo, ¿no? Esto fue publicado primera versión para un congreso, tal cosa, de un enfoque tipo paper. Hay textos que son los trabajos con los vecinos del barrio, hay textos que son de cuestiones, podríamos decir, de urgencia presente. Y todo eso permite de alguna manera, por eso creo que es súper estimulante, permite pensar lo social con memoria y futuro. Yo creo que una de las grandes virtudes del texto, porque muchas veces yo soy de historia, así que disculpo que no creo que sea malo hablar del pasado, digo de eso, me encanta. El pasado está siempre presente en realidad, el pasado no se fue, hay que reencontrarlo bien, pero muchas veces hablar del pasado suele ser identificar algo como, bueno, de acá venimos, y acá uno lo que encuentra es que la memoria se mezcla con el futuro, y
yo lo decía en primera persona, no por un tema, sí, pero te ayuda a redefinirte la identidad. Yo voy a este barrio y empezás a pensar en los cruces, para dónde van, y porque esto, hay una parte muy linda, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre los barrios de la ciudad novísima? Claro, porque el Boulevard Artigas lo pensamos, porque está marcado hacia arriba, pero después cuando vas del reducto a la Guada, ¿dónde pasa? Bueno, y entras a pensar vos, y entras a recorrer vos, o te imaginás a los investigadores recorriendo con lo que cuentan los vecinos. Y hay una cosa que creo que es muy enriquecedora, por eso hago una pausa acá y digo, esto sirve para quienes tienen preocupaciones en nuestra Universidad de la República, en nuestra docencia, me imagino que en la vida social de todo, por la transformación social. Creo que hay de fondo, y no es un método cerrado, no hay una receta, pero ¿cómo abordamos lo social? Y creo que acá hay un elemento que le va a servir a la gente de la Intendencia en cosas, yo me imagino, urgentes, a pensar políticas, a quienes hagan atención universitaria. Yo lo pienso en la enseñanza. Si en los liceos, en las UTUs de toda la zona de la ciudad novísima, tenemos esto como un punto disparador para prácticas sobre lo que se llaman los conocimientos nativos de los chiquilines, ¿qué circulan? ¿Qué saben los juristas que circulan? Bueno, acá tenemos una herramienta que me parece que, por eso yo siento que es memoria y futuro, ¿no? Lo otro que me parece muy interesante es que acá hay una interacción al leer el texto, ¿no? Entre lo material, lo más... Perdón, yo acá te escuchaba, no sabía que habías tenido cursos con Arana, qué gloria. No, porque a uno le da sana envidia, la envidia nunca te está... Pero claro, porque el urbanismo, por ejemplo, uno va leyendo el texto y de las cosas que uno sabe, no, cómo son los balcones de tal lugar, la casa patio, y tenés la materialidad, pero no deja de aparecer la palabra, qué sienten las personas por esas cosas, cómo una zona entró en decadencia, ¿no? El tema de la estación central, ¿no? Pero eso me parece que eso es un logro del texto, porque ahí lo simbólico y lo material cobran una fusión humana, ¿no? Que me parece que también está bueno, no es una descripción técnica lo que hay, sino que es una revitalización con los problemas y contradicciones de los diferentes barrios. Yo a Eduardo lo conozco hace mucho, como él decía, y él es una mezcla de filósofo, antropólogo, ¿no? Pero también habla en la radio y esas cosas. Pero después cuando aparece la voz de los vecinos, claro, este libro es súper complejo y es súper sencillo, y esa doble mirada me parece que genera como una especie, uno ve la teoría esa de Eduardo, me imagino Ramiro, entonces en acción en los barrios. Hay una cosa que es verdad, ¿no? Que es verdad siendo, que no es permanente, ni que, bueno, charlaste, ¿qué te digo? ¿Cómo discuten sus teorías con lo que le dicen los vecinos, ¿no? Y entonces uno ahí puede ver cómo se inició este lugar, cuáles fueron las fronteras, cómo se fueron reconvirtiendo espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchos, bueno, pero la manzana 861, hoy mencionaban lo del complejo Zaticán también, la cuestión de la feria de San Pancracio, que es como un eterno, y bueno, ¿no? Pero también el Parque Rodó, porque es tan como variada la zona que da para conocer mucho. Porque, como nos reíamos al principio, creo que casi nadie sabe que es la ciudad novísima, ¿no? Y hay una cosa ahí que me parece también interesante con estos términos de jugar. Un poco yo lo estoy aprendiendo ahora con esta... Se fue Graña, no sé si Fede Sutra es un gran animador cultural. No, ¿se acuerdan la discusión de los 300 años? Ahora han pasado tantas cosas. Si eran 300, si eran... El otro día, pobre Ramiro no sabe, el otro día un profesor me puso 298, porque vieron que parece que fue el 26, el 29, pero formalmente estamos en 3 siglos de historias acá. Y hay algo de nuestras historias, cómo son contadas, que a veces se discute la fecha, pero también se discute el sentido. Muchas veces contamos la historia clásicamente, de ciudad vieja, ciudad nueva y ciudad novísima, podríamos decir. Pero si miran, creo que la ciudad nueva sería hasta Ejido, ciudad novísima sería el segundo ensanche, ¿no? Claro, ahora pasa algo, y ustedes lo dicen en el texto, que en realidad la ciudad ya era otra cosa antes de que se le hiciera Boulevard Artigas. Ya existía el cerro como barrio. O sea, no es una cosa así, ya existía la unión, es anterior y hasta fue mucho más desarrollada mucho tiempo que la propia Montevideo Ciudad Nueva, ¿no? Entonces, hay una temporalidad, en algún momento Eduardo plantea una cuestión de que la ciudad novísima no tiene una identidad definida porque es al mismo tiempo tránsito de lo local con las otras Montevideo que se vienen, que están creciendo, decimos, en Aguada, son barrios de aluvión del interior, y con la Montevideo Atlántica, que está creciendo
Entonces, esa mezcla de lo local, lo regional y lo internacional se cruzan acá. Y creo que es un componente propio de nuestra diversidad montevideana que esto recoge muy bien, así que bueno, muchas gracias y quiero escucharlos a ustedes con atención antes de irme volando, discúlpenme porque tengo otro trabajo. Dicen que tengo mucho piojo, pero ya muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, qué lindo escucharles. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, no solo de este momento, sino bueno, de ser parte de todo este proceso, que bueno, ya diré como algunas cosas. Pero bueno, quería arrancar con algo que decía un poco Eduardo, o conectar con algo de lo que vos decías, que está haciendo en este momento un congreso de Congreso Internacional de Psicología Comunitaria, que se llama, lo voy a leer bien para no equivocarme, se llama Reinventar la vida en común en el contexto sociopolítico actual, ¿no? Y traigo esto porque creo que de alguna manera este libro hace algo de eso, hace ese ejercicio de alguna manera, ¿no? No solo con el producto, que bueno, como bien decían, bueno, es un producto muy bello en términos de libro, ¿no? O sea, de lo que implica el objeto libro, sino de todo el proceso, ¿no? Reinventar la vida en común, en definitiva, ¿no? Nos ubica en poder pensar sobre las relaciones, ¿no? En pensar sobre los espacios, sobre los objetos, ¿no? Sobre las historias, sobre las temporalidades, ¿no? Como vos decís, ¿no? Y creo que este libro nos permite eso, justamente, ¿no? Poder pensar, producir, ¿no? Lo común y reinventar la vida en común, ¿no? En este ejercicio también de articulación, ¿no? O sea, bueno, cuando vemos el libro hay una producción de todo tipo que no terminás, yo creo, a veces de entender del todo, ¿no? Alguien que, ¿no? Es decir, bueno, acá, ¿cuál es qué producción? No terminás, creo que, de entender del todo, o lleva tiempo también poder entenderlo, no solo con alguna lectura, sino como que hay que meterse y volver y ir para quizás ir entendiendo algo de un proceso que también me imagino que tiene idas y vueltas, un gran movimiento, y quizás que justamente por lo que conozco, ¿no? También de este proceso, justamente tuvo esto, ¿no? Entonces, eso como por un lado, ¿no? Por pensar que este libro es producto también de poder hacer ese ejercicio de reinventar la vida en común. Después lo otro que quería decir era que para mí es una celebración este libro para quienes queremos producir otra universidad, ¿no? La posibilidad de generar un libro que esté en permanente contacto, ¿no? Y en diálogo con otros saberes, creo que es algo que es una interpelación para el resto de los que estamos en la universidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto cómo no? ¿Cómo lo hacemos todos, ¿no? Porque quizás el proceso, ¿no? Los procesos de producir conocimiento con otros, ¿no? Lo hacemos muchos, muchas, no todos, pero sí, por suerte, muchas. Pero después la producción no necesariamente se ve reflejada, ese diálogo de saberes que sí de repente está en juego en los procesos, ¿no? y en las prácticas, ¿no? Y conectado con eso, cuando Eduardo se acerca a Bibliobarrio, ahora le entendí un poquito más de eso, nos dice, bueno, yo quiero hacer un taller de etnografía, ¿no? O sea, estuvo la palabra etnografía, ¿no? Metida ahí, después lo fuimos amasando, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, de etnografía, vamos a poner así a la convocatoria, de etnografía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque, bueno, nosotros, Bibliobarrio, para quienes no conocen, es un proyecto que nace de una propuesta de la universidad, un proyecto de extensión universitaria, pero que, bueno, en el devenir del tiempo se fue conformando como un colectivo social que tiene, bueno, distintas patas, entre ellas, ¿no? Es un proyecto
que integra a personas que han tenido la experiencia de la locura y por eso han estado internados en hospitales psiquiátricos de nuestro país, en algunos otros hospitales psiquiátricos privados, y por todo eso, ¿no? Por toda esa experiencia, no solo de la locura, sino de cómo, ¿no?, nuestra sociedad trata a la locura, que es el encierro, ¿no? Y ahí podemos seguir con un montón de otras cosas, que vamos a ubicarlo ahí, porque además está el hospital psiquiátrico acá, ¿no? Es que muchos compas no pueden acceder, por ejemplo, al mercado laboral, y que hablar del acceso a la cultura, y que hablar, y ahí podemos hacer también una lista larga, ¿no? Pero a partir de esto de no poder acceder a lo laboral, generamos un proyecto, ¿no?, que es un proyecto, un espacio cultural, como Bibliobarrio, que tiene esta pata de inserción laboral y además de promoción de la cultura, obviamente. Entonces, bueno, esto es un espacio cultural integrado por usuarios de salud mental, ¿no?, por algunos universitarios, por vecinos, ¿no?, y nos llega la propuesta de hacer, ¿no?, un taller de escritura y etnografía, ¿no? Entonces, realmente la propuesta y la posibilidad de encontrarnos fue muy importante para nuestro colectivo, porque realmente se logró producir un encuentro, ¿no?, poder generar distintas formas de alojarnos en un espacio que a veces nos moríamos de frío, ¿no?, y que a veces, bueno, no era lo mejor para escribir porque no teníamos buena iluminación, ¿no? Pero bueno, la insistencia de que pudiera ser ese espacio, que era un espacio de barrio, que era que, ¿no? Como, entonces, no fue fácil de alguna manera transitarlo, pero que sí logramos generar las condiciones justamente para producir un común, ¿no? Que en este caso fue este libro, que después se transforma en esto y en otras cosas, como decíamos, ¿no? Pero que fue eso, ¿no? A partir de algunas herramientas que en definitiva eran conectar con nuestras historias, ¿no? Porque partía un poco de eso, de allá conectarnos con nuestras historias, poder ir a recorrer eso, ¿no? Esos lugares. Las historias son lugares y personajes, ¿no?, de la zona. Entonces, poder hacer esa conexión nos permitió de alguna manera justamente producir este libro que lo ubica ahí en la producción de un común, ¿no? Retomando un poco también lo que decía. Algunos de las o los escritores que están en este libro también fueron parte de algunos otros de estos libros o de otros libros que publicó Bibliobarrio, ¿no? Y eso para nosotros también es muy importante porque, por ejemplo, en Tejiendo Palabras, voy a poner este ejemplo y cierro con esta lecturita breve de una poesía que hay acá, ¿no? Que es, por ejemplo, en Tejiendo Palabras se presentó al libro un compañero que estaba internado en el Hospital Vilar de Bosch mientras se hacía la convocatoria, ¿no? Se presentó, se publicó, llegó a estar armado en la presentación y cuando se arma este libro también se suma, ¿no? También publica, ¿no? Etc. Entonces, eso para nosotros justamente es lo que nosotros llamamos la posibilidad de generar justamente prácticas que permitan de alguna manera desestigmatizar, ¿no?, que alojen justamente la posibilidad de desmanicomializar. Nosotros estamos leyendo acá y capaz que algunas cosas no sabemos que eso se produce, pero en realidad para la vida de quienes producieron este libro, ¿no?, lo saben muy bien, para quienes estamos, ni que hablar, para quienes lo escribieron y formaron parte, ¿no? Pero permite producir otras formas de producir ciudad y por ende también producir vida, ¿no? Entonces creo que eso, celebro y agradezco esto y bueno, cierro con esto, que es una de las cosas que está también ahí, pero lo voy a leer de aquí. Parque Rodó, es uno de los textos sobre Parque. No lo voy a hacer como lo hace María, pero bueno. ¿Qué mirás? Escrito sobre. Vivo pensando en cómo mejorar la trama que le doy a amar. Créeme, es distinto hacer que imaginar. Todo lo que hago está por ser, elaborar. Realmente un poema obtuso, sin métrica, difuso, confuso. Si te dijera que no es de gusto,
escribo y degusto, de la sangre del vid con nombre de vida y luz, y voy, camino, pensando en lo que quedó, pensando en si entendió, miró o rodó el par que rodó. Y el pedo te diría al pedo, alguien que te guste, que te quiera y te comprenda. Gracias. Bueno, hola a todos, todas. La verdad que un placer estar acá, en este lugar bellísimo, con colegas de la mesa, con el querido Eduardo, que también hizo mucho para que yo pudiera visitar Montevideo en esta oportunidad, y bueno, siempre es súper lindo estar aquí en Montevideo. Y además, completamente presentando este libro, sobre el cual a lo largo de los últimos tiempos hemos hablado mucho sobre el libro, varios intercambios, en los distintos momentos donde nos encontramos, congresos, actividades. Así que un poco lo que quiero compartir con ustedes son algunas ideas que surgieron de la lectura del libro. Algunas que están volcadas en el prólogo, otras que fueron posteriores a la escritura. No soy montevideano, lamentablemente, así que no tengo una experiencia práctica para bueno, que obviamente es uno de los efectos de lectura del libro, ¿no? Y que uno efectivamente se puede reconocer ahí, ser un espejo con el cual discutir, dialogar, ¿no? Y en el caso es más bien una lectura, si ustedes quieren, más externa, más disciplinaria, vinculada con lo que considero que son como algunas operaciones que el libro hace, que me parecen bien relevantes. Y como decía Gabriel, bueno, está la historia local y al mismo tiempo salirse de lo local, ¿no? Pensar algo que trasciende incluso la propia Montevideo y la propia ciudad novísima. Lo que es bien interesante del inicio del libro, de toda la propuesta del libro, que coincido con lo que decían los compañeros antes, es un libro que es un objeto muy hermoso, que hay muchas voces, que hay muchos tiempos, que es fantástico tenerlo, ¿no? Impreso, que tiene muchos registros, en términos de voces, en términos de escrituras, en términos de imágenes, pero estudia un lugar, y es un lugar realmente es muy innovador en el tipo de lugar que elige trabajar, ¿no? Digamos, se aleja bastante de las clásicas antropologías que ingresan por barrios o por aldeas, ¿no? Y bueno, un ensanche, ¿no? Un ensanche, una estrategia urbana decimonónica, modernista, ese es el lugar. Y lugar en este libro no es sinónimo de localización. Eso me parece que también es muy importante, ¿no? No es tan solo algo que predica una ubicación, sino que el lugar es algo, es un punto de encuentro de muchos procesos, ¿no? De muchos agentes, de muchas historias. Y me parece que así funciona Ciudad Novísima, ¿no? Migraciones, abandonos, vaciamientos, bueno, en fin, renovaciones, ¿no? Diferenciaciones socioespaciales. Hay una cantidad de procesos de escalas distintas y de tiempos distintos que convergen en ese lugar. Constantemente una tensión entre forma y política, entre forma y vida. Y tiene esa cosa de un género complejo, ¿no? Que tiene alguna búsqueda de encontrar todo el mundo en el libro, ¿no? Esa cosa, bueno, están los ensanches, están las narrativas barriales, están las heterotopías, está la discusión con la gentrificación, ¿no? Es decir, Ciudad Novísima es un lugar, es un nombre que abre una multiplicidad de procesos que están todos contenidos en un libro, y eso es realmente interesante. La otra cuestión general que quería señalar es esto que creo que hay que remarcarlo, ya lo hicieron quienes me antecedieron, pero es un libro, es una exploración, yo la llamaría experimental, integral, colaborativa, ¿no? Lo primero que quiero marcar ahí es que se ve claramente la impronta de todo el equipo, que yo a algunas personas las he ido conociendo, pero se ven mucho algunas obsesiones de Eduardo, algunas búsquedas, pero de buen sentido, digo, en poner a jugar empíricamente un conjunto de ideas filosóficas, antropológicas, metodológicas, que no siempre, que a veces son muy lindas decirlas, pero que es muy difícil llevarlas a la práctica.
Y en ese punto el libro es experimental, ¿no? Porque hay momentos más etnográficos, más clásicos, hay coproducción de conocimiento, hay registro visual, a escalas diversas, ¿no? Desde miradas cenitales de la ciudad hasta los frentes de la casa patio. Es decir, hay experimento. Y además eso se concatena con otros registros, ¿no? Registros audiovisuales. Bueno, me parece que esa matriz experimental me parece que es central en el libro y que tiene para mí otras dos características, que es ese cruce de disciplinas, siempre subordinadas a la etnografía, como debe ser, ¿no? Y la otra cuestión es la cuestión más integral, que bueno, de las veces que he venido a la universidad es algo súper interesante que se está dando aquí en la UDELAR, que es ese intento de la integralidad, de cruzar, de potenciar y cómo desarrollen docencia, investigación y extensión. Me parece que eso en el libro se ve muy claramente. Un movimiento analítico que me parece muy interesante del libro es que el plan urbano, parto de un lugar, ese lugar no es un barrio, ese lugar no es una comunidad, ese lugar no es una feria, ese lugar es un ensanche, ¿no? Es un artefacto y una herramienta de urbanización, ¿no? Entonces, en el libro, el plan urbano, el ensanche, a mí me parece que tiene un doble juego re interesante, que es lo que guía la investigación y es la pregunta de la investigación. Al mismo tiempo estás jugando con esas dos cosas, ¿no? Es la hoja de ruta, no me voy a salir del ensanche, me voy a mantener en el límite del ensanche, y es también un objeto de interrogación. Bueno, ¿qué fue ese ensanche? ¿Qué pasó con él? ¿En qué devino? ¿Qué procesos fueron modelando, ¿no? En el libro hay muchas categorías que son parte, para mí, del arsenal de Eduardo, diría yo, ¿no? Composición, tramas, pero hay una que para mí, no sé si era más nombrada, pero sí era que más salta a la vista en el texto, que era básicamente la idea de textura, ¿no? La idea de trama y textura, la idea de una composición visual, ¿no? De una cosa que se puede. Y el libro es muy visual en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta que se hace en un momento los autores, las autoras, que es ¿cuál es el color de la ciudad? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Sabemos que Montevideo, no sé, imagino que por lo poco que sé, también Buenos Aires siempre ha estado ligado con su omnipresente gris, ¿no? Bueno, igual será que decía que Buenos Aires era azul, o al menos Palermo. Y entonces, ahí hay una cosa que el libro no termina de decir, bueno, tiene otro color Montevideo, pero sí tiene muchas texturas Montevideo, ¿no? Y el libro juega con va de los lentes de blanco al negro, de cómo blanco y negro se combinan en múltiples texturas, ¿no? Y eso me parece un modo de acercarse a comprender los espacios que habitamos muy productivo, ¿no? Para cerrar, dos conclusiones, ¿no? Y ahí con esto termino. Por un lado, me parece que en términos sustantivos el libro muestra cómo yo diría, de la grilla homogénea, ¿no? Plana, racional, esa grilla del ensanche, emergen memorias, ¿no? Emergen historias, emergen usos e incluso emergen colores, ¿no? Los colores de la ciudad del siglo XXI, el mural, la apropiación de la plaza, porque hay de todos, bueno, hay un montón de historias ahí. Y que esos colores, esos matices, esas texturas únicamente se pueden captar, se pueden registrar y se pueden tornar comunicables con una mirada, una escucha atenta, ¿no? Una mirada, un modo de caminar que vaya un poco al ras del suelo, que vaya lento, que vaya mirando, que vaya registrando, que vaya escuchando, que vaya haciéndose preguntas. Entonces, por un lado está eso, nos muestra un poco una parte de la dinámica de la Montevideo contemporánea, ¿no? Entonces, del siglo XIX son casi un siglo y medio de historia que se puede ver a través de esa exploración. Y por el otro lado, yo diría una cuestión más analítica, que fue la que me centré en esta exposición, que es que para mí en el libro hay un conjunto de pistas analíticas y metodológicas muy productivas para pensar el habitar contemporáneo mucho más allá del ciudadano. Así que felicitaciones a Eduardo y a todo el equipo y bueno, seguimos charlando. Gracias. Bien, fantástico, muchísimas gracias. Qué fantástico, ¿no? Vieron lo que era la mesa. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, un placer. Y bueno, terminamos.
Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos un rato. Ahí los compañeros y las compañeras de Casavalle tienen para compartir. Gracias a la intendencia también. Leo que está acá, que la verdad que se han portado fantástico. Bueno, un placer. Y los que quieran seguir, después estamos en el B, después estamos en el C, las fechas están en el... Y ahí van a estar compañeros y compañeras de narrativas barriales, del LAMTE también, participando de los paneles. Muchas gracias.